Bien, como consultabas acerca de cuál es el antecedente de esta bajante, hace desde el año 1944 que no se registra una bajante de la intensidad y de la duración que ha tenido esta bajante. O sea que ya llevamos casi 70 años, más de 70 años digamos, sin un antecedente de este tipo. Igualmente hay que notar algo, más allá de lo crítico y lo intenso de esta bajante y lo prolongado, hay que reconocer que desde el año 1970, por la instalación de represas en la alta cuenca, el río Paraná no manifestaba las bajantes típicas que tenía, que siempre eran habituales cada 1 o 2 años, quizá cada 2 o 3 años, niveles negativos del río. O sea, quienes quizá no tenemos tantos años de ver el río, nos resulta realmente extraño ver el río en estos niveles. Igualmente, como ya te digo, desde el año 70 esta parte no se habían manifestado niveles negativos en el río, pero del 70 para atrás eran mucho más frecuentes que hoy. Igualmente eso no deja de llamar la atención y obedece a esta cuestión que predice el cambio climático, que es la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos, a lo que la bajante se suma esta ola de calor tremenda que provocó la mortandad de peces en los últimos días en muchos ambientes lagunares de la llanura de inundación del río Paraná, ¿no? Claro, Pablo, la mortandad sobre todo, ¿no? Y por ahí también la gran pregunta, ¿pueden llegar a desaparecer algunas especies? Vos sabés que estaba viendo que es increíble la cantidad de especies que tenemos en el río Paraná, ¿no? De peces y sobre todo también de distintos tamaños. Claro, claro, sí. Realmente para quien no está familiarizado con la diversidad de los ambientes acuáticos, eh, escuchar que el río Paraná tiene en el tramo argentino solamente unas 400 especies de peces, y si sumamos toda la cuenca del Plata, ¿sí? Que es la gran trama de ríos de todo el litoral argentino, que incluye al río Uruguay, al río Paraná, al río de la Plata y al río Paraguay, que forman parte de la misma cuenca, se llegan a contar casi 1000 especies de peces diferentes, ¿sí? Lo que es una diversidad realmente abrumadora. Y también hay que tener en cuenta que estamos en la región de agua dulce más biodiversa del planeta, que es la región neotropical, que incluye a toda Sudamérica. Ujú. El Paraná es un primo hermano del río Amazonas y comparte buena parte de la diversidad, si bien es mucho menor que en el río Amazonas, comparte esta enorme diversidad de peces con muchos géneros, muchas familias con el río Amazonas. Igualmente, como preguntabas acerca de si hay especies en riesgo, hay especies que son vulnerables, pero en el río Paraná no tenemos, al menos en el tramo argentino, especies en peligro de extinción. Y si bien esta bajante extraordinaria provoca disminución en las poblaciones de muchas especies, sobre todo las especies migratorias, que son las especies de importancia pesquera, no estaría en riesgo en principio, porque no lo sabemos, porque estos estudios siempre llevan mucho tiempo y los datos se conocen a posteriori. Quizá recién de acá a 2 o 3 años podamos dimensionar el impacto ecológico que tuvo esta bajante, por lo cual hoy solamente podemos hablar en términos hipotéticos de esto. Sabemos que la mayoría de las especies que viven en el río Paraná tienen ciclos de vida que pueden, digamos, sobrellevar estos periodos de bajante, pero este caso es algo inusitado de lo cual no hay antecedentes, por lo cual solo podemos hablar en términos hipotéticos, ¿no? Claro, uno preocupaba, ¿no? Como lo comentábamos anteriormente, ¿no? La bajante del río, la mortandad de peces, la pesca muchas veces ilegal por parte de distintos tramayos o distintos lugares que están ubicados donde, bueno, no hay una regla clara, ¿no? En donde se tiene que pescar acerca del tamaño y demás, sino que va todo a la misma red, ¿no? Y sobre todo también, la pregunta fue también apuntada a lo que tiene que ver con las cadenas alimentarias que hay debajo del agua, ¿no?
Sí, claramente cuando uno interpreta estos impactos y habla, bueno, de los peces y de la pesca, está viendo solamente un sector de todo el ecosistema. Digamos, en todo este tiempo de la bajante hemos escuchado hablar desde geomorfólogos que hablan del impacto que tuvo la bajante en términos de erosión de las riberas, de ver cómo muchas orillas se desmoronaban luego de muchos años de estabilidad, desde eso hasta el color del agua, que habla de los microorganismos que empiezan a reproducirse en estas aguas, y hasta los peces. O sea, esto es el impacto de esta bajante, es un impacto que hay que verlo a nivel ecosistémico, desde el ambiente abiótico del río, pasando por los microorganismos y toda la variedad de organismos microscópicos y macroscópicos, o sea, de pequeño tamaño a gran tamaño, que están todos entrelazados en estas redes alimentarias. Hay que decir también que esta bajante, digamos, no solo tiene perdedores, sino también en muchos casos tiene ganadores. Por ejemplo, en los ambientes que están en pleno proceso de desecación, muchas aves acuáticas tienen la oportunidad de alimentarse, en particular las garzas, y depredar y tener oportunidades muy favorables para alimentarse que antes, con ambientes mucho más profundos, no tienen. Entonces, esto es, digamos, cada organismo aprovecha la oportunidad ecológica para obtener el mejor beneficio. Lógicamente, los organismos acuáticos aquí son los perjudicados, pero hay otros organismos terrestres que aprovechan esta situación para alimentarse y para tener mejores oportunidades ecológicas, ¿no? Pablo, y las altas temperaturas que justamente ha favorecido a la aparición de distintos cardúmenes de las primas de las pirañas, ¿no? Hablamos de las palometas que justamente, bueno, en Santa Fe ha causado por ahí algunas mordeduras, sobre todo por las altas temperaturas, e incluso en algunos sectores que hay bandera roja también, que tratan de tener precaución, ¿no? Y justamente con la aparición de un surubí albino que fue pescado en Paraná, ¿no? Que, bueno, llamó la atención por la pigmentación y demás, y aparte por el tamaño. Y el clima ir cambiando. La semana pasada que tuvimos temperaturas extremas, que hace varios años, hace muchos años que no teníamos temperaturas casi de 40, 41 grados en distintos sectores, ¿puede favorecer a que especies que estén en el Amazonas, que estén en el Paraná Alto, por el solo hecho de decirlo de esta manera, bajen a nuestra zona o no? Bien, del Amazonas hay una conexión muy, muy esporádica, digamos. Hay intercambios, pero en términos de periodos de muy largo plazo. En el Alto Pantanal, ¿sí? Si uno remonta al río Paraguay, hay sitios donde bajo ciertas circunstancias se produce una conexión entre algunos afluentes del Amazonas y el Paraná, pero no quiere decir que haya un flujo muy importante. Estas cuestiones, estos organismos, en particular las palometas, como les llamamos coloquialmente acá, pero que son organismos que comparten la misma familia que las pirañas, o sea, podíamos llamarle con total justicia a nuestras palometas de acá pirañas, porque de hecho hay una especie común que en el Amazonas se le llama piraña, ¿sí? Que tiene nombre científico Pigocentrus natereri. Esa especie está en el Amazonas y también está en el Paraná. Y en el Amazonas se le llama, y en el río Paraguay, piraña, mientras acá le llamamos palometa. O sea, son prácticamente las mismas especies porque pertenecen al mismo grupo. Lo que sí, obviamente uno cree que en el Amazonas son animales muy agresivos. Eso no es verdad del todo, si bien se dan mayores circunstancias para que se produzcan ataques, porque las temperaturas altas se dan durante todo el año, mientras acá tenemos un periodo más breve de temperaturas altas. La agresividad es una cuestión circunstancial. Acá lo vemos que los ataques se producen muy esporádicamente, aunque son muy impactantes, ¿sí? Vemos que se producen quizá una semana al año o unos pocos días al año, y eso tiene que ver con temperaturas muy, muy elevadas que se sostienen durante varios días, y como ocurrió este año con periodos de bajante. Lo que ocurre, estas especies generalmente están acá, nada más que no las detectamos porque no caen en los anzuelos, no caen en las redes por sus patrones de actividad. Pueden
ocurrir migraciones, sí, desde el río Paraguay, que es un afluente al norte, y desde la parte alta del Paraná, ¿sí?, hasta Misiones. De ahí, cuando se sostienen estas largas temperaturas, hay un movimiento anual, ¿sí? Del mismo modo que todo pescador conoce la migración del surubí, hay muchas especies, decenas de especies que experimentan las mismas migraciones estacionales, buscando las temperaturas más cálidas del verano, y aparecen solo en el verano en esta zona. Esta palometa o piraña que acabo de mencionar, que es una de las especies más grandes, también experimenta esas migraciones estacionales durante el verano y sí son más frecuentes. Estos periodos de alta temperatura, y si aquí estuviéramos en un periodo de aguas altas, de mayor flujo del Paraná, de mayor caudal, esas migraciones son también más importantes y pueden permanecer estas especies durante más tiempo en estas latitudes. Así que bueno, es un sistema complejo y hay muchos actores en el medio, con lo cual, bueno, podríamos mencionar muchas aristas de esta cuestión de la bajante. Claro. Pablo, por último, y agradecerle por su tiempo, usted como profesor, como docente, ¿no?, investigador también, y aquí vamos a abarcar a todo el ecosistema, no solamente al agua, sino a la naturaleza en general en nuestra región, además de la bajante histórica que está teniendo el río Paraná. ¿Cuál es la preocupación? Ya sea, puede ser también refiriéndose a esta bajante, pero sobre qué es lo que se está hablando este año en cuanto al ecosistema o a la naturaleza. No sé bien concretamente a qué apunta la pregunta, porque es demasiado amplia. Bien, sobre todo, por ejemplo, el río Paraná, ¿no? Si sigue descendiendo, ¿cuál es la preocupación por parte de la gente que investiga todo lo que tiene que ver con las especies y demás? Si esto marca un registro más histórico que del año 40 y pico, ¿no?, que usted había nombrado anteriormente. Sí, bien. Claramente estamos ante una situación inusitada. Si bien el nivel hidrométrico puede ser el mismo y puede sostenerse durante el mismo tiempo que durante el año 44, hoy el río está, digamos, la población que rodea el río, los impactos ambientales que está sufriendo el río son distintos a los que había en el año 44, con un río sin represas, con toda la vegetación ribereña prácticamente conservada. Hoy prácticamente no sabemos qué es lo que puede ocurrir, pero intuimos que, por ejemplo, el tema de las floraciones algales que se producen durante estos periodos de tanto calor y de escaso flujo puedan perjudicar la calidad del agua, que muchas veces se utiliza para consumo humano. Puede ser también que se prevé también la declinación de muchas especies migratorias, como son las especies que se utilizan en la pesca, digamos, en la pesca comercial, sábalo, dorado, surubí. Estas especies necesitan de la presencia de aguas altas para reproducirse, y si estas condiciones se prolongan y ocurre otro año más sin una reproducción exitosa, quizá debamos poner el acento en monitorear muy detalladamente y cercanamente el estado de estas poblaciones para ver si es sostenible la pesca actualmente, que es una actividad que no es, como muchos condenan a la pesca comercial como realmente un tipo de depredación. Eso no es verdad. Hay otras actividades humanas, como la instalación de represas, el terraplenamiento del río, la contaminación acuática, que afectan severamente la fauna y quizá no se las estigmatiza tanto como la pesca, que mientras el sistema se mantenga saludable y ocurran los ciclos naturales decrecientes, la pesca es una actividad sustentable, a pesar de lo que muchos dicen. Así que hay que ser cuidadosos y hay que tener una visión mucho más integradora del problema. Con dejar de pescar no se arregla el problema, sino lo que hay que hacer es tratar de minimizar el impacto que tengamos sobre el funcionamiento ecosistémico.
Muy bien, Pablo, ha sido muy explicativo, ¿eh? Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por hablarnos acerca de todo esto y realmente por su trabajo también en todo lo que realiza a la investigación, ¿eh? Muchísimas gracias, que tenga buena semana. Bueno, muchas gracias a ustedes por darle importancia a este tema.